Ella llegó a la base solo para visitar a su esposo, llevando una bufanda de lana que todavía olía a nieve invernal, sin uniforme, sin insignias, solo una esposa en medio de una estación blanca. Luego, una explosión desgarró el aire quieto. Las alarmas aullaron. Las balas silbaron junto a los techos prefabricados. Los soldados se arrojaron a la nieve espesa. Cuando la línea de defensa se quebró, nadie supo a dónde disparar hasta que un tiro frío retumbó desde la ladera de la montaña. Luego vino un segundo disparo, y toda la base comprendió que alguien los estaba salvando. El transporte dejó a Catherine Hayes en la puerta 3 justo después del amanecer. Su aliento se convirtió en una nube blanca en el aire helado. Vestía ropa civil, jeans oscuros, chaqueta térmica, botas cubiertas de sal de carretera por el trayecto. La bufanda alrededor del cuello estaba tejida a mano con puntadas irregulares. Un regalo de su hermana 3 navidades atrás. La base operativa avanzada Granite se asentaba en un valle entre 2 líneas de crestas. Estructuras temporales medio enterradas bajo la nieve. 27 soldados destacados allí para monitoreo fronterizo. Nada glamoroso. Turnos largos mirando pantallas, manteniendo equipo, contando días hasta la rotación. Firmó el registro de visitantes con los dedos entumecidos. El cabo de la garita Martínez, eso decía su placa, apenas miró su documentación. Era joven, quizá 22 años. Los ojos enrojecidos de la guardia nocturna. El capitán Hayes está en el tráiler de mando, dijo Martínez. Tercer edificio pasando el depósito de combustible. Catherine asintió. Sabía dónde quedaba. Había estudiado el plano de la base en imágenes satelitales antes de hacer el viaje. Vieja costumbre. Su esposo no sabía que aún lo hacía. La nieve crujía bajo sus botas. La luz de la mañana volvía todo de un azul pálido. Pasó junto a 2 soldados que cargaban cajas de munición. Su conversación se rompía en fragmentos por el frío. Uno se rió de algo. El sonido se sintió delgado, estirado. Encontró a David en el tráiler de mando inclinado sobre un equipo de radio, ajustando los diales de frecuencia. No la oyó entrar. Lo observó trabajar un momento, la precisión cuidadosa de sus movimientos, la manera en que apretaba la mandíbula, cuando la estática crepitaba en los altavoces. «Esa cosa todavía te da problemas», dijo ella. Él se giró. Su rostro se abrió primero en sorpresa y luego en calidez. «Kat, pensé que no venías hasta la próxima semana». «Me equivoqué de fechas», mintió. Había adelantado el viaje después de vigilar patrones del clima e informes de actividad en la región. Algo no cuadraba. Aún no sabía nombrarlo. David cruzó el pequeño espacio y la atrajo hacia él. Olía a café instantáneo y metal frío. ¿Cuánto puedes quedarte? 2 días. Quizá 3 si las carreteras aguantan. Él se apartó un poco estudiándole el rostro. Te ves cansada. 6 horas de viaje. Catherine se quitó la bufanda y la dejó sobre una silla. Tú te ves peor. David rió, pero era cierto, ojeras marcadas, barba incipiente con gris en los bordes. Tenía 41, pero con esa luz parecía de 50. 3 despliegues antes de ese destino. Demasiados años en lugares que desgastaban a los hombres. Problemas de equipo, dijo él. La mitad de los sensores del perímetro están fallando. La nieve se mete en las carcasas y el enlace satelital se cae durante los cambios de turno. Catherine se acercó a la consola de radio. Toca el dial. Él lo había estado ajustando. Deriva de frecuencia. ¿Sí? Probablemente por ciclos de temperatura. Lo he estado compensando a mano cada pocas horas. Ella asintió con la mirada recorriendo el equipo. Notaba cosas, el nivel de la batería de respaldo estaba bajo. El cable de la antena tenía grietas por tensión en el aislante. La tarjeta de frecuencias de emergencia estaba pegada a la pared con cinta vieja que había perdido adhesivo en una esquina. David notó que ella lo notaba. Lo sé. Todo este lugar se sostiene con cinta americana y oraciones. ¿Dónde está tu segundo cobertizo de suministros de radio? Lo hemos estado canibalizando para piezas. Catherine archivó ese dato. Sin respaldo. Si el equipo principal fallaba durante un incidente, quedarían aislados.
David llenó un termo con la cafetera. Olor a quemado. Demasiado fuerte. Vamos. Te muestro dónde puedes dejar tu bolsa. Los alojamientos de visita no son gran cosa, pero la calefacción funciona. Salieron de nuevo al frío. El viento había cambiado. Catherine se detuvo y giró el rostro hacia la cresta norte. La temperatura había caído al menos 5 grados en los últimos 20 minutos. ¿Viene mal tiempo?, preguntó. No debería. David miró su reloj. Un sistema de alta presión debería mantenerse despejado hasta el miércoles. Catherine miró el cielo. Demasiado pálido, demasiado quieto. Esa clase de quietud que precedía a que todo se desatara. Los alojamientos de visita eran exactamente lo que David había dicho, nada especial. Una unidad prefabricada con 4 literas colchón fino y un calefactor pequeño que traqueteaba cuando funcionaba. Catherine dejó su bolsa en la litera más cercana a la puerta y la abrió. Dentro había ropa de recambio, artículos de aseo, una novela de bolsillo que no leería, y bajo un doble fondo falso que había cosido 5 años atrás, una calculadora balística, tarjetas de tiro y una mira Leupold, aún dentro de su estuche protector. Por ahora lo dejó todo guardado. Afuera la base despertaba. Se producía el cambio de turno. Los soldados se movían entre edificios. Las voces viajaban en el aire fino. Alguien arrancó un generador. El olor del escape diésel pasó flotando. Catherine caminó por el perímetro con las manos en los bolsillos de la chaqueta, interpretando el papel de una esposa de oficial que mata el tiempo. Pero sus ojos trabajaban. Observó la separación de las posiciones defensivas, las líneas de visión desde las crestas, los puntos donde la nieve acumulada creaba ángulos muertos. Los sensores de los que David había hablado desde allí, podía ver 3 cajas pequeñas montadas en postes. Una tenía la carcasa agrietada. La circuitería expuesta ya empezaba a cubrirse de hielo. Martínez seguía en la puerta ahora junto a otro guardia. Tenían café en vasos de papel, el vapor subiendo. Ninguno vigilaba con verdadera atención la carretera de acceso. Catherine pasó frente al parque de vehículos. 2 Humvees, uno con la batería muerta según la conversación que alcanzó a oír. El depósito de combustible que David había mencionado estaba detrás de una valla de malla metálica. Los tanques de diésel agrupados, una pequeña caseta de guardia vacía. Nadie vigilándola. La cresta norte dominaba la vista, pinos cargados de nieve, paredes de roca sobresaliendo. Una elevación quizá de 400 pies sobre la base. Una posición de observación perfecta. Desde allí se podía ver todo, cada edificio, cada posición de combate, cada vehículo. Contar cabezas, trazar movimientos. Elegir objetivos. El pensamiento llegó frío y profesional. Reconoció la sensación, el viejo entrenamiento afirmándose, la forma en que su mente aún cartografiaba el terreno en términos de ángulos y exposiciones. Llevaba 8 años fuera. Se había dicho que lo había dejado atrás, pero el circuito seguía ahí esperando. Volvió a encontrar a David cerca del comedor. Estaba hablando con un sargento afroamericano de complexión robusta con una placa que decía Williams. Tercera vez esta semana decía Williams. O los sensores de movimiento están fallando, o tenemos ciervos caminando por el perímetro todas las noches. Probablemente ciervos, dijo David. Aún así reinicia los parámetros de detección. Baja el umbral. Williams asintió y entonces reparó en Catherine. Señora, esta es mi esposa, dijo David. Este es el sargento Williams. Él se encarga de la seguridad. Se estrecharon la mano. Williams tenía un apretón firme, callos en la palma. Infantería, pensó ella. Veterano de combate. En sus ojos había un cansancio que no se iba. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Catherine. 4 meses. Destino tranquilo. En su mayoría, dijo mirando a David, aunque su esposo nos mantiene ocupados con ejercicios. Alguien tiene que hacerlo, dijo David. Cuando Williams se fue, Catherine se volvió hacia su esposo. Los sensores de movimiento están fallando. Las falsas alarmas ocurren por acumulación de nieve, ramas que caen, fauna. Los 3 sensores. Es un entorno duro, dijo Catherine.
David no respondió. Ella volvió a mirar hacia la cresta norte. El viento aumentaba empujando la nieve en láminas horizontales a través del terreno abierto. La temperatura seguía bajando. Sus dedos se entumecían a pesar de los guantes. David la vio estremecerse. «Vamos, entremos. Te doy el recorrido completo después del almuerzo». Pero la atención de Catherine se había fijado en otra cosa. Cerca del tráiler de mando, un soldado luchaba con una antena satelital intentando realinearla. El plato giraba, buscaba señal, no encontraba nada. «¿Cuándo empezó eso?», preguntó. David siguió su mirada. «Hace como una hora. Condiciones atmosféricas probablemente. Volverá». «¿Cuáles son sus comunicaciones de respaldo radio?» «Estamos enlazados a la frecuencia regional. Y si eso falla, un mensajero hasta la estación de retransmisión 12 millas por carretera. 12 millas en este terreno, con este clima bien podrían ser 100. Ocurrió a las 13:40. Catherine estaba en el comedor con David a mitad de un sándwich que sabía a cartón y sal. 6 soldados más en mesas dispersas. El murmullo bajo de conversaciones. Alguien tenía una radio pequeña con música country, el volumen apenas audible. La primera explosión llegó desde el perímetro norte. El sonido golpeó como una fuerza física, un estruendo profundo que sacudió el edificio, hizo vibrar las ventanas y lanzó bandejas de plástico por las mesas. Las luces parpadearon. La música murió. Por un segundo nadie se movió, ese momento universal de confusión, los cerebros alcanzando a la realidad. Luego la alarma aulló. David ya se movía antes de la segunda explosión. Contacto al norte. Agarró su fusil de donde descansaba contra la pared y salió corriendo. Todos a posiciones. El comedor se vació en un caos controlado. Los soldados tomaron armas, cascos, equipo. El entrenamiento se impuso. Catherine siguió a David afuera y el mundo se había transformado. Humo se elevaba desde la línea de valla norte. Un tramo de malla estaba destrozado, el metal retorcido. 2 soldados yacían en el suelo inmóviles. Otro se arrastraba hacia cobertura dejando un rastro de sangre en la nieve. Llegaba fuego entrante. El chasquido seco de las balas por encima. El golpe más profundo de algo mayor. Morteros quizá o RPG. El sonido se fragmentaba con el viento, dificultando identificar las fuentes. «Están en la cresta», gritó Williams desde detrás de una barrera de concreto. Disparó 3 veces hacia la línea de árboles. Al menos múltiples posiciones alcanzó a decir antes de que las balas mordieran la barrera. Saltaron astillas de concreto. Se agachó, maldijo. Volvió a asomar y disparó otra vez. David estaba ya en el tráiler de mando agarrando el auricular de la radio. «Buzz Granite a mando regional, estamos bajo ataque. Repito, bajo ataque, solicitamos apoyo inmediato. Estática. Nada más que estática». Cambió de frecuencia. Lo intentó de nuevo. El mismo resultado. «Nos están bloqueando», dijo. «O el equipo está caído». Miró a Catherine y en ese instante ella vio cómo calculaba, cómo comprendía lo aislados que estaban, lo vulnerables. «Ve al búnker. Lado sur ahora». Pero Catherine no se movía. Observaba el patrón del fuego entrante. 3 puntos principales de origen alto, medio y bajo en la cresta. Coordinado profesional. Los atacantes tenían campos de fuego superpuestos, creando una caja de muerte que cubría todo el lado norte de la base. Más explosiones. El parque de vehículos estalló en llamas. Uno de los Humvees se convirtió en una bola de fuego. Humo negro se volcó en el cielo pálido. Los soldados devolvían el fuego, pero no daban a nada. No podían ver al enemigo a través de la nieve, el humo y la distancia. Disparaban al sonido a destellos de boca a fantasmas. El soldado herido que se arrastraba por fin llegó a cobertura. Otros 2 lo arrastraron detrás de un muro. Tenía la pierna destrozada por debajo de la rodilla. «Tenemos que retroceder», gritaba Martínez. «Reagrúpense», en una ráfaga de fuego automático cruzó su posición. Se tiró al suelo, el casco raspando el concreto. David tomó una decisión. «Williams, lleve a todos a la línea secundaria. Posiciones de combate 3 a 7. Muévanse.
Retrocedieron una retirada combativa cubriéndose entre sí arrastrando a los heridos. Los atacantes avanzaron intensificando el fuego. Un proyectil de mortero impactó el comedor. El techo colapsó hacia adentro. Catherine contó cabezas mientras los soldados retrocedían 23 localizados. 4 caídos o desaparecidos. Se movió con ellos hacia la línea secundaria, una serie de posiciones reforzadas más cerca del centro de la base. Mejor cobertura, campos de fuego entrelazados pero aún ciegos respecto a la cresta. David estaba a su lado respirando con dificultad, sangre en el rostro por una esquirla. Probablemente nada grave. «Quédate abajo», dijo. «Se están maniobrando. Esto no es fuego al azar. Están intentando flanquearnos», terminó Catherine. «Empujarán desde el este. Los fijarán aquí y rodearán por el depósito de combustible». Él la miró fijamente. «¿Cómo lo sabes? Porque es a lo que me dedico». Antes de que pudiera responder, se oyeron zumbidos pequeños, 3 de ellos. Cuadricópteros emergieron entre el humo flotando a unos 12 metros, cámaras apuntando hacia abajo. Reconocimiento o designación de blancos. Williams intentó derribar uno. Falló. El dron se dispersó, se recolocó. Uno dejó caer algo, una granada de humo. Humo rojo expandiéndose por el recinto sumando caos. La mente de Catherine trabajó el problema, la base estaba perdiendo. Los atacantes tenían el terreno alto, inteligencia superior, la iniciativa. Los defensores no podían ver objetivos, ni coordinarse, ni pedir ayuda. El combate terminaría en 20 minutos si nada cambiaba. El humo y la nieve se fusionaron en una pared blanca que borró el mundo. La visibilidad cayó a 6 metros, luego a 3. Los soldados disparaban a sombras, a movimientos que podían ser viento empujando el humo. «¡Alto el fuego!», gritó David. «Están desperdiciando munición. Tiros controlados». Pero el control se estaba perdiendo. Los drones seguían reposicionándose, soltando más humo. El fuego entrante llegaba desde nuevos ángulos. Ahora los atacantes se movían, se adaptaban. Una escuadra intentó reforzar el flanco este y cayó en una emboscada, 2 abatidos de inmediato. Los demás se dispersaron. Catherine se pegó a un muro observando. Su entrenamiento le daba un marco que los otros no tenían. Podía leer el caos, ver la intención detrás de la aparente aleatoriedad. Los atacantes eran buenos profesionales militares, o casi. Habían coordinado el asalto con el clima. Golpearon durante el cambio de turno cuando la alerta era menor. Apuntaron primero a las comunicaciones. Habían cartografiado la base a fondo y conocían los puntos débiles. Pero los profesionales tienen patrones y los patrones se pueden predecir. Observó el ritmo de su fuego. La posición alta en la cresta era su ancla, arma pesada, probablemente alimentada por cinta, disparando en ráfagas de 7 a 9 tiros. Fuego de supresión para mantener cabezas abajo. Las posiciones media y baja eran equipos de fusileros, 4 o 5 tiradores cada uno, aportando precisión. La posición alta disparó de nuevo. Catherine contó 8 tiros. Pausa. Cambio de cañón o recarga de cinta. 12 segundos de vulnerabilidad. Lo archivó. Un soldado tropezó a su lado, rostro blanco de shock, el arma arrastrándose en la nieve. No tendría más de 19. Las manos le temblaban tanto que no podía sostenerla. Catherine lo tomó del brazo. «Oye, mírame». Él fijó la vista en su cara. «¿Cómo te llamas, Peterson?» «Bien, Peterson. Vas a estar bien, pero necesito que respires. Entra por la nariz, cuenta hasta 4, sale por la boca. ¡Hazlo!». Lo intentó. Falló. Lo intentó otra vez. «Eso es. Sigue». Ella lo ayudó a sentarse contra el muro. «Quédate aquí. Mantén la cabeza baja. Lo estás haciendo bien». Siguió adelante. Encontró a Williams dirigiendo el fuego desde detrás de un contenedor de carga volcado. Tenía una radio pegada a la oreja y negaba con la cabeza, frustrado. Nada todavía, dijo. «O se cargaron la estación de retransmisión o la tomaron», dijo Catherine. «Primer movimiento antes del asalto principal». Williams la miró con brusquedad. «Suena bastante segura». «Lo estoy». «¿Y usted exactamente quién es, señora David?».
Apareció antes de que ella respondiera. Williams, necesitamos colapsar el perímetro. Repliegue a todos a las posiciones centrales. No podemos sostener este despliegue. Si repliega los pasarán por encima, interrumpió Catherine. Están esperando eso. Quieren que se concentren. Facilita la puntería de los morteros. David se volvió hacia ella. Su expresión era compleja sorpresa, confusión y algo más. Reconocimiento, quizá como si viera a alguien que había conocido una vez y olvidado. Kat, ¿de qué estás hablando del patrón de ataque? Los están dañando, empujándolos hacia el centro. Cuando estén apretados, los golpearán con todo. ¿Cómo lo sabes? Ella sostuvo su mirada. Porque es de manual y porque puedo ver su posición de observación. Tercera cresta cara noreste, elevación aproximada de 400 pies. Un solo tirador con un DMR o una ametralladora ligera. Él está marcando el ritmo de todo el asalto. Williams se quedó mirando. Puedes ver eso con todo este caos. No, pero puedo oírlo y leer el patrón de fuego. El rostro de David estaba cambiando. Ella lo vio unir piezas, sus viejas evasivas sobre el pasado. Los huecos en sus historias, la manera en que siempre esquivaba preguntas sobre los años antes de conocerse. Kat, ¿qué hacías antes? Ella no respondió. En su lugar señaló hacia el cobertizo de suministros. Dijiste que tenías un fusil de respaldo. ¿Dónde qué tu fusil de reserva? El que has estado canibalizando para piezas. ¿Dónde está? En la armería, pero no está. Calibre 7.62. Pero la mira no está. Y la necesito, y cualquier óptica que tengas, telescopio de observación, miras de respaldo, lo que sea. David le agarró el brazo. No tiene sentido lo que dices. ¿Qué estás planeando? Catherine lo miró. Estoy planeando darte una oportunidad. La armería era un contenedor marítimo reconvertido, paredes de acero, cerradura de combinación luz tenue de una sola bombilla, estantes con fusiles, cajas de munición, equipo de protección apilado en baldas. Todo organizado con precisión militar. David accionó la cerradura y abrió la puerta. Esto es una locura. Incluso si supieras disparar, no puedes salir ahí fuera. La zona de muerte se extiende. No voy a entrar en la zona de muerte. Entonces, ¿a dónde? Catherine pasó junto a él recorriendo los estantes. Encontró el fusil, un M110 despojado con piezas faltantes, pero el cañón intacto. El conjunto del disparador funcionaba. El cerrojo corría bien. Lo bajó, comprobó el mecanismo, hizo un disparo en seco. El clic fue limpio. Necesito la mira de tu habitación, dijo. La que guardas en el cajón del escritorio. No me digas que no tienes una. La boca de David se abrió y se cerró. Tenía una mira personal de fusil, buena, comprada con su propio dinero años atrás. Nunca la había mencionado. Nunca la había llevado a la base. ¿Cómo lo sabes? La mira ahora. Se fue y volvió 3 minutos después con un estuche rígido. Dentro había una Leupold Mark V fija de 10 aumentos. No era ideal para la distancia que necesitaba, pero serviría. Catherine la montó con rapidez. Las manos recordaban los movimientos, memoria muscular de otra vida. Williams apareció en el umbral jadeando. «Capitán, se nos están acumulando los heridos. El médico necesita». Se detuvo al ver a Catherine con el fusil. «Señora, ¿qué está haciendo? ¿Comprar tiempo?», dijo ella. Cargó un cargador y montó un cartucho. «No puede salir ahí fuera. No voy a salir ahí fuera». Señaló la cresta del lado sur de la base, más baja que la del norte, pero aún elevada a una pared de roca con una repisa estrecha a media altura. «Voy allí». Williams la miró de arriba abajo. Eso está a 400 yardas de aquí, expuesta todo el trayecto. Y aunque llegue, quedará al descubierto. Tendré cobertura por la pared de roca y la elevación. Estará sola. David se interpuso entre ellos. «Kat, detente. No estás entrenada para esto. Te van a matar». Ella lo miró. «David, me entrenaron exactamente para esto». «¿De qué estás hablando? Fui francotiradora de reconocimiento de los marines. 8 años, 2 despliegues, 143 bajas confirmadas. Salí después de Fallujah porque ya no podía más, pero todavía sé disparar.
Las palabras cayeron como piedras. El rostro de David quedó en blanco por el shock. Nunca me lo dijiste. 8 años. Nunca. No quería que eso fuera quien yo era. Williams la observaba con nuevos ojos. Francotiradora de reconocimiento. Jesús. ¿Qué unidad? Primer batallón octavo de marines. Estuviste en Faluya, segunda batalla, silbó bajo. Vale. Quizá esto no sea una locura. Se volvió hacia David. Señor, si es de verdad, la necesitamos. A este ritmo tenemos quizá 10 minutos antes de que nos atraviesen. David aún procesaba. 8 años de matrimonio y nunca lo había sabido. Catherine le tocó el rostro. Lo siento. Quería dejarlo atrás, pero ahora mismo es lo único que puede ayudar. Cerró los ojos y asintió una vez. ¿Qué necesitas telescopio de observación si tienes telémetro anemómetro? Y necesito a alguien que cree una distracción cuando me mueva hacia la cresta. Yo lo hago, dijo Williams. Dame 5 minutos para colocar una escuadra. Pondremos fuego sobre la cresta norte. Llamaremos su atención. Que sea ruidoso, dijo Catherine. Quiero que miren a cualquier lado menos al sur. Williams salió corriendo. David abrió un armario y sacó equipo adicional telémetro telescopio compacto, una pequeña estación meteorológica. Se los entregó a Catherine con movimientos mecánicos. ¿Qué distancia de mi posición a la suya? Quizás 600 yardas. La ventaja de elevación es de ellos. Pero ahora el viento juega a mi favor. Puedes hacer ese tiro he hecho más difíciles. Guardó silencio un momento. Después de esto tenemos que hablar. Lo sé. Hablar de verdad. De todo. Lo sé. La atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. Ella sintió su corazón martilleando contra el pecho. No te mueras, dijo. No lo haré. Prométemelo. Lo prometo. Ella se apartó, se colgó el fusil al hombro y reunió el equipo. En la puerta se detuvo. David, cuando me veas disparar, no lo cuestiones. Solo aprovecha las aperturas que te dé. Empuja cuando flaqueen. ¿Entendido? ¿Entendido? Se internó en el caos blanco y desapareció. La carrera hasta la cresta sur tomó 3 minutos. Catherine avanzó baja y rápida usando el humo como cobertura, cronometrando sus movimientos entre las ráfagas entrantes. El fusil pesaba en su espalda. El cinturón del equipo le mordía la cadera. Llegó a la base de la cresta y empezó a escalar. La pared de roca era empinada resbaladiza por el hielo. Los dedos encontraban presas. Las botas raspaban buscando apoyo. 50 pies arriba, 75. La respiración le salía a trompicones en el aire frío. La repisa era estrecha, quizá de 1 metro y poco de fondo, y 2,5 metros de ancho, espacio suficiente para trabajar. Se tendió boca abajo sobre la piedra helada, apartó la nieve con el antebrazo y montó la posición. Sacó primero el telescopio de observación. Barrió la cresta norte buscando blancos entre el humo y la nieve. Movimiento allí, una silueta tras un árbol caído. Destello de boca de un equipo de fusileros. 2 tiradores más arriba. La posición de la ametralladora más difícil de ver, mejor ocultada. Pero captó el brillo del latón, la sombra de un cuerpo tras el arma. Midió la distancia 630 yardas. Viento del noroeste a unos 15 millas por hora con rachas más fuertes. Temperatura 8 grados bajo cero. Presión barométrica en descenso. Corrió los cálculos en la cabeza caída del proyectil. Deriva del viento, densidad del aire frío. La matemática regresó al instante, memoria muscular de miles de horas en campos de tiro. Ajuste arriba 3 MOA. Deriva 1,5. Revisó el cargador, 20 cartuchos. Tendrían que contar. Williams y su escuadra abrieron fuego, un volumen pesado y sostenido hacia la cresta norte. Los atacantes respondieron desviando la atención exactamente como estaba planeado. Catherine se asentó tras la mira. El mundo se redujo a un pequeño círculo de realidad ampliada. Ahora podía ver al ametrallador, apenas la parte superior de la cabeza y los hombros detrás del arma. Vestía una parca blanca, el rostro cubierto, equipo profesional. Disparó una ráfaga, 9 tiros. Pausa. Venía el cambio de cañón.
Catherine controló la respiración. Dentro fuera lento. La retícula se movía con el latido del corazón. El tirador alcanzó el conjunto del cañón. Catherine tomó el recorrido del gatillo, sintió el punto duro y presionó. El fusil retrocedió. El estampido quebró el valle. A través de la mira vio el impacto, el ametrallador se sacudió hacia atrás, el arma se inclinó. Quedó desplomado sobre la ametralladora inmóvil. Catherine accionó el cerrojo y encartuchó el siguiente disparo. Los equipos de fusileros abajo se quedaron congelados, confundidos. Su observación había caído. No habían visto el tiro ni sabían de dónde venía. Catherine encontró el segundo blanco equipo de fusileros Cresta Norte, posición media. El tirador estaba de pie intentando ver qué había pasado arriba. Error fatal. Distancia 610 yardas. Mismo viento. Ajustó levemente por el ángulo inferior y disparó. El tirador cayó. Ahora sí sabían que alguien les estaba disparando. Empezaron a moverse buscando cobertura. La formación se rompió. Abajo la voz de David cruzó la base. ¡Empujen! ¡Se están quebrando! ¡Ahora! Los defensores avanzaron y recuperaron terreno. La presión cambió. Catherine siguió disparando. El tercer tiro alcanzó a un observador que intentaba reubicarse. Había avanzado apenas 5 yardas cuando la bala lo encontró entre los omóplatos. Cayó con fuerza y no se levantó. Los atacantes se reorganizaban tratando de localizar su posición. Alguien disparó hacia la cresta sur, tiros erráticos sin acercarse. Conocían la dirección general, no los detalles. Catherine se desplazó unos 5 metros hacia el este a lo largo de la repisa. Nuevo ángulo, mejor línea de visión sobre la posición baja. Los encontró por la mira 4 tiradores agrupados detrás de un saliente rocoso. Uno estaba en la radio, probablemente intentando coordinar con la observación ya inexistente. Los otros escaneaban armas en alto. El operador de radio era la amenaza. Puso la retícula en el centro del pecho. Distancia 605 yardas. El viento aumentaba a 17-18 millas. Ajustó. Disparó. La bala lo golpeó en el pecho, se plegó hacia adelante. La radio cayó en la nieve. Los 3 restantes se dispersaron. Inteligentes rompieron en direcciones distintas para dificultar el seguimiento. Catherine eligió al más cercano. Corría rápido intentando alcanzar una mejor posición. Lo adelantó, calculó su velocidad y trayectoria. Disparó. Falló. La bala levantó nieve a unos 60 centímetros por delante. Accionó el cerrojo, corrigió y disparó de nuevo. Esta vez la bala encontró carne. El corredor cayó dando tumbos. Abajo los defensores de la base estaban ya en plena ofensiva. Williams lideró una escuadra por el flanco este. Martínez y su equipo empujaron hacia el norte. Se movían con propósito, ya no clavados ni desesperados. Los atacantes retrocedían. Su coordinación había desaparecido. Sin observación y sin liderazgo, eran individuos intentando sobrevivir. Catherine siguió otro blanco, un especialista en armas pesadas, que intentaba montar un tubo de mortero. Podía ver las granadas apiladas a su lado y la mira de puntería en sus manos. Puso una bala a través del visor. Vidrio y metal estallaron. El especialista se lanzó a un lado abandonando el arma. El asalto se estaba desmoronando. Alguien entre los atacantes comprendió que habían perdido la iniciativa y dio la orden de retirada. Catherine los vio replegarse en grupos hacia el otro lado de la cresta norte, donde debían esperar vehículos. Los dejó ir. Su trabajo no era matar a todos, era romper el ataque. Abajo, David coordinaba posiciones defensivas, cuidando que no cayeran en una trampa durante la persecución. Williams había llegado a la línea de valla norte y revisaba a los heridos del asalto inicial. Catherine se mantuvo en posición observando, asegurándose de que la retirada fuera real. Pasaron 5 minutos. Los disparos cesaron. El humo empezó a despejarse con el viento. El mundo blanco volvió a una quietud helada. Aseguró el fusil y comenzó a descender. Cuando Catherine llegó a la base, los defensores habían asegurado el perímetro. Los soldados recorrían el recinto comprobando bajas, apagando pequeños incendios, catalogando daños.
El saldo no era tan malo como podría haber sido: 3 muertos, 7 heridos, 2 de gravedad. El parque de vehículos había desaparecido. El comedor estaba destruido. El equipo de comunicaciones era chatarra fundida. Pero la base seguía en pie. Los defensores habían resistido. Catherine cruzó la puerta llevando el fusil a la vista. Los soldados la miraban. La noticia ya había corrido. Alguien había disparado desde la cresta sur. Alguien había quebrado el ataque. Encontró a David en el tráiler de mando, o en lo que quedaba de él. El techo había recibido un morterazo. Todo dentro estaba destruido. Él la vio acercarse. Su rostro era difícil de leer: alivio, confusión, algo más. ¿Objetivos neutralizados?, preguntó. Los importantes. El resto huyó. Williams apareció jadeando. Señora, necesito saber, ¿a cuántos abatió? 7 confirmados. ¿Quizá 2 más? No pude verificar. Él negó despacio. 7. ¿En cuánto? 15 minutos, 12. Jesús. Miró a David. Señor, tenemos que hacerle un debriefing, un repaso táctico completo. Querrán detalles cuando venga la investigación. Ahora necesitamos estabilizar a los heridos y establecer un perímetro defensivo por si regresan, dijo David. No volverán, dijo Catherine. No hoy. Perdieron su liderazgo y la mayoría de sus armas pesadas. Necesitarán tiempo para reagruparse. Suena segura. Lo estoy. Williams la estudió. Francotiradora de reconocimiento de los Marines. Lo busqué. Menos de 300 en servicio activo en un momento dado. El programa más selectivo del cuerpo. Así es. Y simplemente te fuiste. Catherine guardó silencio un instante. Porque me cansé de ser buena matando. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. Williams asintió despacio. Justo. Extendió la mano. Gracias, señora. Hoy salvó muchas vidas. Ella se la estrechó. Solo devolví el favor. Ustedes me mantuvieron a salvo. Yo los mantuve a salvo. Así funciona. Se fue a coordinar la limpieza. Catherine y David quedaron solos en el centro de mando en ruinas. Así que... Francotiradora de reconocimiento, dijo él. 8 años. Fallujah. Permaneció callado procesando. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque quería ser otra persona. Quería ser solo Kat. Una persona normal, no una asesina. No eres una asesina. Tengo 143 muertes confirmadas. ¿Qué me convierte eso en una marine? En alguien que hizo su trabajo. Eso me repetí durante mucho tiempo. Apoyó el fusil contra una pared, pero después de Fallujah ya no pude. No pude separar el trabajo de quién era. Así que me fui. Y nunca pensaste en mencionarlo. En 8 años de matrimonio lo pensé todos los días. Pero cuanto más esperaba, más difícil se volvía. Lo miró a los ojos. Lo siento. David se pasó la mano por el cabello. No sé qué decir. Parte de mí está enojada. Parte de mí. Ni siquiera sé. Agradecida, confundida. Todo eso es justo. Alguna vez ibas a decírmelo, tal vez algún día, cuando supiera cómo. Él rió sin humor. Supongo que hoy forzó el tema. ¿Sí? Permanecieron en el frío, el humo disipándose alrededor, el sonido del trabajo de los soldados llenando el aire. Finalmente David dijo: tenemos que hablar, de verdad, de todo. Lo sé, pero no aquí, no ahora. Él le tocó el rostro con suavidad. Te amo. Eso no ha cambiado. Pero necesito tiempo para entender esto, para entenderte. Lo sé. ¿Puedes dármelo? La atrajo hacia sí. Ella lo sintió temblar, el bajón de adrenalina, el shock tardío del combate. Lo sostuvo. Gracias, susurró él. Por salvarnos. De nada. Las aeronaves de evacuación médica llegaron 2 horas después. Chinooks descendiendo por el cielo despejado, los rotores batiendo el aire en un caos blanco. Cargaron primero a los heridos, luego a los muertos, bolsas sobre la nieve, etiquetas sujetas. Alguien avisaría a las familias. Catherine observó desde lejos.
Ya había dado su declaración a Williams, repasado la cronología, marcado sus posiciones de tiro en un mapa, un debriefing profesional. Conocía el lenguaje, los procedimientos, pero no sabía cómo sentirse. 8 años fuera. 8 años viviendo otra vida. Y en 12 minutos había vuelto a ser lo que era. Una francotiradora, una asesina. La memoria muscular seguía allí, la frialdad, la capacidad de poner una retícula sobre un ser humano y apretar el gatillo sin dudar. Había creído haberlo perdido. Había deseado perderlo. Pero nunca se pierde, solo se entierra. Y cuando lo necesitas, regresa. Se acercó un soldado, un cabo joven, apenas 20 años. Señora, el capitán Hayes quiere verla. En el puesto de socorro lo siguió a través del recinto. Era una de las pocas estructuras intactas. Dentro olía a antiséptico y sangre. David estaba allí sentado en una camilla mientras un sanitario le vendaba un corte en el antebrazo. Alzó la vista cuando Catherine entró. ¿Estás bien?, preguntó ella. Unos rasguños, nada serio. Despidió al sanitario con un gesto. Quería, no sé, asegurarme de que estabas bien. Estoy bien. Y tú consideró mentir, pero ya habían cruzado ese punto. No, no del todo. Háblame. Catherine se sentó en la camilla frente a él. Me dije que había terminado, que lo había guardado. Pero sigue ahí. Todo. Y me asusta lo que eso significa. ¿Qué crees que significa? Que no puedo escapar. Que siempre seré esto. David guardó silencio un momento. ¿Sabes qué vi hoy? Que a mi esposa arriesgando su vida para salvar a otros, usando habilidades que ganó con años de trabajo y sacrificio. Vi a alguien valiente. ¿Viste a alguien buena matando? No. ¿Viste a alguien buena protegiendo? Hay una diferencia. ¿La hay, sí? Extendió la mano y tomó la de ella. Podrías haberte quedado oculta. Podrías habernos dejado morir, pero no lo hiciste. Eso es quien eres. Catherine sintió que algo se abría por dentro. No se rompía, se abría. Apretó su mano. Debería habértelo dicho, dijo. Desde el principio. Sí deberías, y lo trabajaremos. Pero ahora mismo solo estoy agradecido de que estuvieras aquí. Afuera las aeronaves de evacuación despegaban. El sonido se desvaneció en la distancia. La base quedó en silencio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Catherine. Investigación, debriefings, mucho papeleo. Querrán saber todo sobre el ataque y sobre ti. ¿Me meteré en problemas por salvar una base entera? No. Probablemente querrán darte una medalla. No quiero una medalla. Lo sé. Se levantó y la ayudó a ponerse de pie. Vamos, tomemos aire. Salieron. La nieve había cesado. El cielo se despejaba. Un azul profundo asomaba entre las nubes. La temperatura subía un poco, ese breve calor de la tarde, antes de que regresara el frío nocturno. Martínez pasó, asintió con respeto. Señora, señor. Otros soldados hicieron lo mismo. La noticia ya se había difundido por completo. Todos sabían lo ocurrido en la cresta sur. Catherine sintió las miradas, respeto, gratitud, pero también algo más, distancia, miedo. Tal vez ahora era distinta. Otra. La capa civil había desaparecido. La veían como lo que era, lo que había sido, y lo que siempre sería de algún modo fundamental, una guerrera. No estaba segura de cómo vivir con eso. La noche cayó fría y despejada. La base funcionaba con energía de emergencia. Los generadores resoplaban en la oscuridad. La mayoría de las estructuras estaban dañadas, pero eran recuperables. Necesitarían reabastecimiento, refuerzos, ingenieros para reconstruir, pero habían sobrevivido. Catherine se quedó de pie junto a la valla sur, mirando hacia la cresta donde había hecho su defensa. A la luz del día parecía más pequeña de lo que recordaba, menos dramática, pero aún podía ver las líneas de fuego, los ángulos, la geometría de la muerte. David la encontró allí con 2 tazas de café. Café de verdad, no esa basura instantánea. Alguien lo había traído en las aeronaves de evacuación médica. Pensé que podrías tener frío, dijo. Ella tomó la taza agradecida por el calor. Gracias. Permanecieron un rato en silencio cómodo.
A su alrededor, la base se acomodaba en las rutinas de guardia nocturna, soldados en el perímetro, armas listas. Pero la tensión era distinta, ahora la confianza de haber sido probados y haber resistido. Williams me contó algo interesante, dijo David. Los atacantes dejaron equipo atrás al huir material profesional de grado militar. Alguien querrá saber quiénes eran. Probablemente contratistas o militares extranjeros. Suena segura. Sus tácticas, su disciplina. Eso no era milicia. Eran operadores entrenados, lo que plantea la pregunta de por qué nos atacaron. ¿Qué hay en esta base que alguien querría? David negó con la cabeza. Nada. Somos una estación de monitoreo. Objetivo de bajo valor. Entonces fue una prueba. ¿De qué tiempos de respuesta, defensas, comunicaciones? Estaban recolectando inteligencia. David lo consideró. Si tienes razón, podrían volver algún día, pero no pronto. Hoy los herimos. Bebió un sorbo y la miró. ¿Cómo sabes todo esto? Es para lo que me entrenaron: leer la intención del enemigo, predecir conductas. Y eras buena en eso. ¿Qué tan buena? Catherine guardó silencio largo rato. Me seleccionaron para entrenamiento avanzado tras mi primer despliegue. Me convertí en instructora. Entrené a otros francotiradores. Para cuando me fui dirigía ciclos completos de adiestramiento. Entonces no eras solo una francotiradora. Eras de las mejores. Era efectiva. Kat, puedes decirlo. Eras de las mejores. Ella sostuvo su mirada. Sí, era de las mejores. Decirlo en voz alta se sintió extraño, como admitir algo vergonzoso pero también verdadero. Había sido excepcional en su trabajo, inquietantemente buena. ¿Por qué te fuiste de verdad?, preguntó David. La verdad esta vez. Catherine dejó la taza de café. Hubo una misión. Falla, como te dije, un objetivo de alto valor. Lo seguíamos desde hacía meses. Tenía el tiro condiciones perfectas, línea de fuego limpia. ¿Qué pasó? Estaba sosteniendo a un niño. Su hija. Lo supimos después. La usaba como escudo. Mi observador me dijo que disparara de todos modos, que la misión era demasiado importante. ¿Lo hiciste? No. Lo dejé ir. La semana siguiente mató a 17 personas, un atentado suicida en un control. 17 personas que podrían haber vivido si yo hubiera hecho ese tiro. El rostro de David se endureció. Eso no fue tu culpa, ¿verdad? Tenía el tiro. Elegí no hacerlo porque había un niño. Eso te hace humana, no un fracaso. No pude conciliarlo. No pude encontrar la respuesta correcta. Así que me fui. Me dije que nunca volvería a estar en esa posición. Miró la cresta. Pero hoy lo estuve. Circunstancias distintas, la misma elección: apretar el gatillo o no. Y lo hiciste. Lo hice. Porque la matemática era clara: 7 hostiles contra 23 aliados. Decisión fácil. Nunca es fácil. No estuvo de acuerdo. Nunca es fácil. Permanecieron juntos mientras la noche se profundizaba. Las estrellas salieron brillantes y frías. A lo lejos un lobo aulló. El sonido cruzó el valle solitario y salvaje. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó David. Después de todo esto, no lo sé. Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Puedes vivir con quien soy, con quien realmente soy. David lo pensó. De verdad lo pensó. No lo sé, dijo al fin. Necesito tiempo. Necesito procesarlo. Es mucho. Lo entiendo, pero te amo. Eso no está en duda. Incluso sabiéndolo. Incluso sabiéndolo. Catherine sintió que las lágrimas asomaban y las contuvo. Yo también te amo. Él la atrajo hacia sí. Se abrazaron en el frío y la oscuridad, 2 personas intentando averiguar cómo avanzar con verdades que lo habían cambiado todo. 3 días después, Catherine estaba de nuevo en su coche alejándose de Fob Granite. En el retrovisor vio cómo la base se hacía pequeña y desaparecía tras las colinas. La versión oficial ya se estaba escribiendo: defensa coordinada, múltiples tiradores. La investigación llevaría semanas, quizá meses. Su nombre estaría en informes, no en titulares. A los militares les gustaba así.
David le había pedido que se quedara más tiempo, pero ella declinó. Él necesitaba espacio, ella también. Hablarían pronto, lo resolverían o no. De cualquier modo, su secreto ya estaba fuera. La vida que había construido estaba agrietada. Tendría que decidir qué conservar y qué soltar. El fusil iba en el maletero envuelto en una manta. David había insistido en que se lo llevara por protección, había dicho. Pero ambos conocían la verdad, una parte de ella. Lo necesitaba, siempre lo necesitaría. Condujo entre nieve y sol rumbo al sur, rumbo a casa, o a lo que pasara por casa. En su mente repasó los disparos, calculó los ángulos, revisó su desempeño. 7 confirmados, un fallo, proporción aceptable. Ese era el problema, aún podía pensar así, aún podía reducir vidas humanas a proporciones y probabilidades. Tal vez nunca había dejado de ser una francotiradora. Tal vez solo había sido una francotiradora fingiendo ser otra persona. La carretera se extendía delante, blanca y vacía. La recorrió sola, como siempre había estado, como siempre estaría. Detrás de ella, en una cresta en medio de la nada, 7 hombres habían aprendido lo que significaba estar en la mira de alguien. Y en una base que sobrevivió cuando no debería haberlo hecho 23 soldados, siguieron adelante salvados por una mujer que había ido solo a visitar a su esposo. La nieve siguió cayendo. El mundo siguió girando.